audios. Gracias, Dani. Bueno, ahora viene la charla de gestión de servicios judiciales virtuales. Como sabemos, durante muchos años el Poder Judicial se ha negado a entrar al mundo de la virtualidad. Le costó durante muchos años aceptar que todos los escritos, resoluciones, autos, sentencias y en general todos los documentos que presenten los litigantes y los que ellos emitan sean hechos desde una computadora, porque durante muchos años se hacía con máquina de escribir. Alguna vez recuerdo a un juez que hizo el comentario en clase, un profesor, de que él fue a dar a tomar una manifestación a un preso, y ya cuando estaban por acabar, después de una larga jornada de 5 o 6 horas de preguntas, repreguntas, contestaciones, esquivaciones y todo lo demás que hacen, tanto lo que declaran como el que pregunta, se fue la luz y se perdieron las 7 horas de transcripción que había hecho el juez. Así que ese juez ahí aprendió de que debe ir grabando, pero lo primero que dijo es que extrañaba su máquina de escribir. Bueno, ya hoy en día, gracias al tema de la pandemia, no sé si gracias o por lo menos como consecuencia de la pandemia, el Poder Judicial ya puede entrar en el tema virtual. Durante muchos años se decía no tenía dinero, no hay presupuesto, y el gobierno dijo, bueno, acá está el dinero, pónganse a trabajar, y ahora todos los jueces, los vocales supremos, gente muy grande en edad, gente de 60, 65 años, tiene que aprender a usar una computadora para hacer sus reuniones, las sesiones y eventualmente las sentencias. Durante muchos años ellos simplemente dictaban a las secretarias y las secretarias eran las que tenían, ¿no? Y después ellos revisaban el, las, lo que la señorita había escrito en función a lo que le había dictado. Así que ahora el doctor Galvez nos va a contar un poco cómo va a funcionar todo este tema virtual en el Poder Judicial. Y ya cada corte superior que funciona en el país es la encargada de... Bueno, me estoy adelantando. Adelante, Guillermo. Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la Escuela de Negocios Parker Russell por esta gentil invitación para dar algunos alcances sobre lo que viene a ser la tramitación a través de medios digitales de ciertos servicios que brinda el Poder Judicial. En realidad, no hay un tema demasiado novedoso en lo que vamos a hablar para el Poder Judicial en el siguiente sentido. Hay una ley que se dio más o menos en junio o julio del año 2014 que implementa ya algunos servicios en el Poder Judicial por medio digital. Okay. La verdad las cosas han sido que estos servicios han sido brindados. Casi se puede decir hasta la fecha son 6 años más o menos con planes pilotos, así ha venido funcionando. Es decir, en muy pocos órganos jurisdiccionales, ¿no? Ya juzgados, salas superiores. Estos servicios son los siguientes, básicamente notificaciones judiciales, ¿no? Ya desde hace 5 o 6 años más o menos venimos conociendo en el medio digamos, de los procesos judiciales que están a cargo del Poder Judicial, las notificaciones a los abogados a través de una página especial que es el SINOES, Sistema de Notificaciones Electrónicas, que es ya una realidad desde hace algún tiempo en el país, ¿no? Y esto ha venido funcionando casi, digamos, con normalidad y básicamente en determinados tipos de procesos, como por ejemplo son los casos de procesos en materia de derecho comercial o también en temas laborales, algunos temas de familia, algunos temas civiles, algunos temas constitucionales. Penales inclusive han entrado también a esta modalidad de notificaciones, que ha sido en cierta medida un avance importante. No sé si me pueden ayudar con la diapositiva, por favor. Gracias. Que ha sido en cierta medida un paso importante. ¿Por qué? Porque teníamos muchas veces que la resolución judicial ya se había expedido por parte del juez, de lo cual nosotros nos podíamos enterar a través de su página web oficial, haciendo seguimiento a través de un medio no oficial, mejor dicho, la notificación no oficial, pero la página del Poder Judicial.
De saber la existencia de una resolución, pero muchas veces esta demoraba 2 o 3 meses para ser notificada mediante una cédula física en las oficinas de los abogados o en las direcciones domiciliarias de las partes. Esto con un clic, básicamente, pues es en tiempo real, inmediato, el envío y la resolución de la notificación. Otro servicio que se ha venido presentando también es la presentación de notificaciones, de presentación de escritos a través de una mesa de partes electrónica, de la cual vamos a hablar hoy día con un poquito más de énfasis, pero repito, esto solamente ha venido funcionando en una pequeñísima proporción de juzgados en el país, ya que ha implicado que solamente determinados juzgados, ciertos juzgados de algunas especialidades, tengan implementado esta modalidad de presentación de un escrito judicial a través de una mesa de partes electrónica, ¿no? Para lo cual el abogado tenía que contar con un DNI electrónico, tener el software que administra el Poder Judicial, y lo cual, dada la realidad del país, ha sido muy restringido a nivel de presentación de escritos. Es decir, el uso no ha sido para nada más. Y en tercer lugar, también lo que ha venido ya desde el 2014 en adelante, muy limitadamente, ha sido el tema del llamado expediente judicial electrónico, el EJE, que deja de lado el expediente físico. Hace un momento el doctor Carlos Rodríguez me refería. Bueno, en el Poder Judicial en los años 80 e inicios de los 90 estaba casi en la época de la carreta, se usaba máquinas de escribir. El expediente siempre, tradicionalmente, históricamente, ha sido un expediente físico, ¿no? Y más aún si eran expedientes voluminosos de 5, 6 o 7 tomos, atiborrando más aún los anaqueles, más de lo que ya los encontrábamos los anaqueles de los secretarios de juzgado, ¿no? Entonces, el expediente judicial electrónico, el eje, simplemente es un expediente virtual que también solamente ha estado muy limitadamente brindándose en determinados juzgados, y es más, ni siquiera un juzgado que maneja de repente unos 2000 expedientes, no todos los expedientes estaban a través del sistema del expediente judicial electrónico, solamente algunos de ellos. Bien, ha sido esto básicamente una experiencia a plan piloto, en casi 6 años, no se ha avanzado más, pero hoy con el tema de la pandemia, sí, la necesidad de brindar servicios virtuales por parte del Poder Judicial se ha dado en gran medida, igual que en muchas instituciones, públicas y privadas inclusive, ¿no? Ok, tenemos acá 3 resoluciones administrativas a través de las cuales se intenta, sobre todo en las 2 últimas que vemos acá en pantalla, masificar un poco lo que ha sido solamente el plan piloto, ¿no? La primera de las resoluciones administrativas que tenemos acá a la vista es básicamente lo que es suspensión de plazos, ¿no? El Poder Judicial, con muchas entidades del sector público, hoy, debido a la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio, ha suspendido los plazos procesales. Es decir, si hoy me llega una notificación, y ojo que ya se han reanudado las notificaciones que están llegando a las casillas electrónicas, notificaciones, pero los plazos procesales están todavía suspendidos de momento hasta el 30 de junio, como podemos apreciar, pero ya el Poder Judicial ha sacado algunos comunicados indicando que luego del aislamiento social todavía va a haber un plazo de suspensión de los plazos procesales, en tanto no se hayan, bueno, habilitado todos los protocolos respectivos para que nuevamente se puedan reanudar las mesas de partes tradicionales. Pues seguramente en algún momento va a seguir siendo, de todas maneras, una realidad, porque vivimos en un país donde para contar con este tipo de servicios digitales hay que tener una computadora, un internet, en fin, ¿no? Una serie de mecanismos electrónicos que, dada la realidad del país, obviamente eso no debe ser coberturado a nivel nacional en todas sus amplitud, ¿no? Tenemos acá también 2 resoluciones administrativas. La 133 del 2020 es aquella que busca justamente ya hacer algo más masivo el uso de los medios virtuales debido al tema de la pandemia del COVID-19. Igualmente el 129 de 2020 nos habla un poquito de los protocolos de habilitación de los servicios digitales que viene el Poder Judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a clasificar esta parte de mi intervención
en dos tipos de expedientes. Yo hace un momento les mencionaba el expediente judicial electrónico, IDF. O sea, ya dejado de lado pues, el expediente físico clásico con muchas páginas, con muchas hojas, y que realmente es y sigue siendo un problema del Poder Judicial debido a la excesiva cantidad de carga procesal que se tiene en cada juzgado, ¿no? Siempre ha sido lo que ha venido sucediendo en el Poder Judicial, como en cualquier otra institución del Estado, la formación de los expedientes en físico. Eh, en este caso, si deseo presentar un escrito a un expediente que está en versión física, ¿no? No es una edición virtual, es una edición física clásica, digamos, ¿no? Acá desdoblamos el tipo de presentación, la forma de presentación en dos partes, ¿no? Una es si cuento con mi firma electrónica y otra es si no cuento con mi firma electrónica. Para tener una firma electrónica, y ya se han tratado en anteriores foros el tema de la firma, ¿no? Hay que contar con un DNI electrónico, hay que contar con un software especial que lo administre el Poder Judicial, para poder ingresar a través de la mesa de partes virtual que ya tiene el Poder Judicial implementado desde hace algún tiempo, la presentación de este tipo de escritos por medio electrónico. En ese sentido, acá no habría mayor novedad porque esto es algo que ya ha venido sucediendo. Lo que se busca hoy a raíz del tema de la pandemia es masificar, lo que solamente ha sido algo bastante restringido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que deberían seguirse para, en el caso de que yo tenga un expediente físico, y eso el abogado ya debe saber si su expediente que tiene, si el expediente que tiene es un expediente físico o es un expediente virtual, ¿no? Si es un expediente físico y cuento con mi firma electrónica, entonces acá tenemos los pasos que debemos de seguir. Primero, ya, lógicamente, ya este es un tema del abogado, conoce la redacción de su escrito, como siempre, en ese sentido no va a haber absolutamente ningún cambio, va a ser lo que siempre se ha hecho en cualquiera de las especialidades de los procesos judiciales, implica una redacción, generalmente es un archivo Word. Si voy a presentar anexos, tengo que considerarlos también, porque al momento de presentarlo, toda esta documentación que tengo, tanto de mi escrito, que generalmente va a ser un archivo Word, como mis anexos, los tengo que convertir a una versión PDF. La presentación del servicio, inclusive no solamente en el expediente judicial físico, sino en el electrónico, implica que necesariamente tenemos que convertir nuestro archivo de Word, convertirlo simplemente a un PDF. Y si tengo anexos, también esos anexos los tengo que escanear en versión PDF, que es la única versión que me va a admitir la presentación en escrito, y agregarlo todo, consolidarlo en un solo archivo. O sea, no hay manera que se presente un escrito en dos, tres envíos. Esto es un solo envío, de manera que tengo que consolidar tanto mi escrito como mis anexos con la respectiva firma electrónica, consolidarlo en un solo PDF para efectos de su presentación. ¿Ok? Una vez que esto ha sido ingresado a través de la mesa de partes virtual, que es la página del SINOD, que en un momentito lo vamos a ver, el secretario de juzgado lo que tiene que hacer simplemente es proceder a su impresión, porque hay que tener en cuenta que este es un expediente físico. Solamente el medio de la presentación ha sido un medio electrónico, la presentación del escrito, pero el expediente es un expediente físico. De manera que cuando el escrito esté presentado en forma virtual, el secretario lo que va a tener que hacer es imprimir el escrito. ¿Okay? Va a tener que imprimir el escrito porque está formando el expediente y el expediente se va a seguir volviendo cada vez más voluminoso en la medida que se vayan presentando más escritos y en la medida que el juez vaya expidiendo resoluciones que también se agregan en versión papel, impreso, físico, ¿no? Bien, seguidamente, como estos son originales, ya no es necesario absolutamente que las partes o los abogados en algún momento confirmen que efectivamente la autenticidad de los documentos que han presentado, que ha sido, digamos, los documentos que ellos efectivamente han ingresado a través de esta mesa de partes virtual. ¿Ok? Porque vamos a ver de un momento que cuando se presenta sin la firma electrónica, va a tener que haber una confirmación por parte del que presentó, la parte o el abogado que presentó ese escrito, una confirmación. Pero en este caso, como ha sido con firma digital, ya han pasado todos los filtros de seguridad respectivos y por tanto no será necesario ninguna clase, digamos, de confirmación. Bien, a ver, la siguiente, por favor. A ver, ¿no?
Bien, acá tenemos dentro de los expedientes físicos, una segunda forma es cuando no cuento con mi firma electrónica. Acá es donde sí ha habido un tema novedoso en lo que es los servicios virtuales que está brindando el Poder Judicial, porque hasta antes de la pandemia esto no había. Esto no sucede, ¿no? Sencillamente tenía que tener mi firma digital y mi DNI electrónico y todo lo que me sale, ¿no? Entonces, con el propósito justamente de masificar, es que se ha implementado la presentación de escritos también por mesa de partes electrónica. Voy a usar la misma página del SINOA, que es una página es una auténtica mesa de partes virtual que tiene el Poder Judicial, pero con mi firma gráfica. O sea, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a redactar mi escrito, ¿ok? Voy a compaginar mis anexos, lo voy a consolidar todo en un PDF. Previamente voy a tener que imprimir obviamente mi archivo Word y hacer mi firma gráfica, como ha sido siempre una constante, digamos, en la presentación de escritos, ¿no? Las firmas gráficas, ¿ok? Una vez que tengo ya mi escrito, y si tengo anexos, mis anexos, casi siempre van a haber anexos, porque los escritos generalmente van acompañados por algún documento, pues por lo menos los derechos de pago que se hace en el Banco de la Nación por derechos de notificación mínimo, puede tener siempre algún anexo. Entonces, todo eso lo tengo que digitalizar nuevamente, al igual que el caso anterior, en una versión PDF para poder ingresarlo a través de la mesa de partes virtual del Poder Judicial. La página es la misma, la modalidad es similar, pero la diferencia en este caso va a ser que como no cuento con mi firma digital ni con mi DNI electrónico, y se entiende que no he pasado los filtros que me exige esa, y los cuidados y precauciones y medidas de seguridad que implica la firma digital, que no la tiene la firma gráfica, es un simple PDF, ¿okay? En este caso sí, voy a tener que asistir, una vez levantado el estado de emergencia, a la sede del Poder Judicial, hablar con el secretario, llevarle mi cargo y decirle que con tal fecha presenté ese escrito, yo he venido a ratificarme en esa presentación. No hay mucho, porque en realidad, de alguna manera, pues, hay temas que de repente no va a haber tiempo para comentarlo en ese momento, pero ¿qué podría pasar si es que ya ese escrito tiene una resolución y la parte no se notifica? Bueno, ahí pueden haber algunas distorsiones en el trámite del proceso, pero en fin, básicamente el tema de hoy es centrarnos en cómo debo proceder y qué tipo de servicios le está brindando el Poder Judicial hoy a raíz de la pandemia del COVID-19. Bien, siguiente, por favor. Correcto. Acá ya entramos a otro tipo de expedientes, ¿no? Hasta el momento hemos hablado del expediente físico, el que siempre históricamente ha habido en el Poder Judicial, que tiene sus dos modalidades, ¿no? Si cuento con firma digital y si es que no cuento con firma digital. Cuando no cuento con firma digital, tengo que ir a ratificarme en la validez de esos documentos que han sido ingresados a través de la mesa de partes electrónicas. En este caso, estamos hablando del llamado expediente judicial electrónico, el EJE, que como decía al inicio de esta intervención, en realidad ya existe más o menos esto desde junio o julio de 2014 a raíz de una ley que implementa algunos digamos, mecanismos electrónicos dentro del trámite de los procesos judiciales, ¿no? Acá necesariamente sí tengo que tener un DNI electrónico. Cuando se trata de presentación de escritos que tiene que ver con el eje, con el expediente judicial electrónico, ¿ok? Tengo que contar con un DNI electrónico, naturalmente expedido por las oficinas de herramienta. Tengo que contar con mi software de refirma, ¿ok? Para que pueda acceder a la presentación de este tipo de escritos. Debo de contar además, acá pueden ver ustedes, un lector inteligente para acceder un lector de tarjeta inteligente para acceder a la lectura del DNI electrónico. Por lo demás, es casi idéntico a lo que ya se ha dicho. ¿Okay? Debo contar con el escrito redactado, debo contar con los anexos convertidos a una versión PDF, pero en este caso, debo contar para el efecto del escaneo, debo contar con un escáner especial, no puede ser un escáner cualquiera, que tenga esa opción que mencionábamos que es la OCR, ¿eh? Porque esa es la única que admite esta masa de partes virtual del Poder Judicial cuando se trata de un expediente judicial electrónico. Si no cuento con una impresora que tenga esa opción,
lo que voy a tener que hacer en todo caso es utilizar un software adicional que es, digamos, de uso libre, pero el recomendado por el propio Poder Judicial es el software PDF Scan, con lo cual voy a poder darle o dotarle a mi escrito y mis anexos convertidos a esa versión de PDF de las medidas que me exige la presentación de esta forma especial de presentación de escritos cuando se trata de expediente judicial electrónico. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los pasos en general cuando debo de hacer uso de la mesa de partes virtual? Cuáles son cuál es el procedimiento paso por paso que debo hacer? Primero, obviamente, tengo que considerar que estoy presentando un escrito que puede ser de cualquier naturaleza, en materia civil, en materia penal, en materia laboral. La redacción del escrito siempre, obviamente, va a estar a cargo del abogado. ¿Okay? Ese escrito, como se dijo en su momento, va a estar siempre redactado en un archivo Word, ¿correcto? Convierto mi archivo Word, lo convierto en un PDF, ¿correcto? Y luego de eso voy a incorporarle a ese archivo PDF mi firma digital, ¿correcto? Estamos hablando, no nos olvidemos acá de la presentación del escrito dentro del expediente judicial electrónico, ¿correcto? Por eso todos estos implementos o mecanismos en este momento no son de uso masivo porque precisamente luego de la declaración del estado de emergencia, muchos de los servicios que brinda RENIEC no se están dando actualmente, por lo cual va a ser imposible, por lo menos hasta el levantamiento del estado de emergencia y la renovación de los servicios que brinda RENIEC para poder contar con el DNI electrónico. Mientras tanto, si no tengo un DNI electrónico, no tengo este software, la alternativa que me va a quedar, y siempre que no se trate de un expediente judicial electrónico, porque lógicamente eso tiene un tratamiento especial, voy a tener que utilizar la forma de presentación indicada anteriormente, ¿no? Mi redacción del escrito en un archivo Word, convertirlo a PDF, e ingresarlo a través de la mesa de partes virtual del Poder Judicial, cuando se trata de un expediente físico, ¿no? Y si es un expediente judicial electrónico, no voy a tener lamentablemente otra opción por ahora que hacer uso de estos implementos electrónicos. ¿Correcto? Hay que contar con un lector del DNI electrónico. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces me voy a encontrar con esta página una vez que entro a la página del SINOE, simplemente en el Google, digito SINOE, Sistema de Notificaciones Electrónicas, y me va a aparecer esta página. Esta página me va a dar tres alternativas. La que ustedes ven hacia la izquierda, donde dice SINOE, es si deseo consultar, y esto mayormente lo va a hacer siempre el abogado, si deseo consultar cuál es el estado de mis notificaciones, ¿no? Las notificaciones que he recibido. Y voy a ingresar ahí a una bandeja, y en esa bandeja voy a tener todas las notificaciones que he venido recibiendo en los últimos días. Están ordenados siempre arriba la más reciente y hacia abajo. Solamente me permite esta casilla electrónica, me permite conservar las notificaciones de los 30 últimos días y automáticamente se van borrando. Por eso es necesario que una vez que he ingresado a mi casilla electrónica, descargue las resoluciones, las archive en, en mi PC o en mi laptop para evitar lógicamente la pérdida de esa información, más aún si la notificación que hemos recibido cuenta con plazos. La opción que ustedes ven hacia el lado derecho básicamente es para quejas ante la OCA, no es lo que estamos en este momento tratando, pero sí la que ven al medio, MPE, Mesa de Partes Electrónicas. ¿Okay? Entonces, una vez que he entrado a la página de SINOE, doy clic ahí a la opción del medio, a ver, siguiente por favor, Mesa de Partes Electrónicas. Correcto, no nos olvidemos que acá esta opción es esta parte, digamos, ¿no? Del ingreso, sí es común tanto cuando mi expediente es un expediente físico o como es un electrónico, y si es físico, si cuento con firma digital o si no cuento. En ese sentido es indistinto. La diferencia va a ser
que si no cuento con la firma electrónica voy a tener que ir a ratificar, ¿correcto? Y si es un expediente judicial electrónico, tengo que contar con el software del PC, ¿no? Pero por lo demás, los pasos y procedimientos son similares. Entonces, una vez que he hecho clic en esa opción, mesa de partes electrónica, me va a abrir esta opción. Ustedes ven ahí los números ya llenados, pero naturalmente me va a aparecer en blanco, porque yo que estoy ingresando el escrito, tengo que digitar el número de mi expediente. ¿Dónde lo voy a encontrar? Tengo que consultar en mi última notificación o en cualquiera de mis notificaciones. Ahí va a aparecer este número que, como verán, es bastante complejo, ¿ok? Me indica la cantidad de dígitos que tiene cada rubro, ¿correcto? Tengo que ingresar todos detalladamente y tener el debido cuidado de que esté correctamente digitado el número de mi expediente para poder pasar a la siguiente opción. A ver, por favor. ¿No? Digito simplemente, esto me va a aparecer siempre en blanco, digito los números, y acá me va a aparecer este reporte que me indica que ya mi escrito ha sido ingresado a través de la mesa de partes electrónica, y en la parte superior derecha van a ver ustedes una opción que nos da una especie de impresorita ahí para que me emita mi constancia, mi cargo. Siguiente, por favor. Acá, ¿no? Una vez que ya le di clic en la opción de imprimir, me va a salir un reporte como el que tienen ustedes en la imagen del cuadro, ¿no? Con una firma válida, lo cual me va a dar ya la certeza de que mi escrito está ingresado en forma satisfactoria. ¿Correcto? Esa es una parte del tema que teníamos en la agenda el día de hoy respecto a la presentación de los escritos a través de la mesa de partes virtual. Yo sinceramente dudo mucho que esta virtualización sea al 100% en el Poder Judicial, porque sencillamente no tenemos dadas las condiciones tecnológicas para que esto sea ya de un uso masivo. Muy posiblemente también por ese motivo el Poder Judicial no ha implementado, digamos, al 100% esta modalidad. Posiblemente esto paulatinamente se vaya incorporando, pero pienso que todavía tenemos para muy buen tiempo en el Perú que en forma paralela todavía estén coexistiendo las dos formas de presentación de escritos por medios virtuales y físicos. Bien, vamos a ver a continuación, siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos justamente parte de esta realidad que mencionaba. No en todas las cortes están implementados estos servicios. Acá tenemos algunas de las cuales donde podemos encontrar, por ejemplo, el expediente judicial electrónico. La mesa en partes electrónica y las notificaciones electrónicas ya existen masivamente en las diferentes cortes, pero estamos hablando acá del expediente judicial electrónico. ¿Ok? El expediente judicial electrónico. Son todavía pocas las cortes que tienen implementada esta forma del expediente electrónico que sustituye al expediente físico, y que entre sus importantes ventajas da pues, que los espacios físicos se ahorran mucho, porque es una realidad ver en los despachos judiciales cómo los expedientes ya no están ni siquiera dentro de los anaqueles, sino están de piso a techo, son verdaderas paredes que dividen ambientes, y muchas veces se utilizan los propios expedientes como una especie de paredes para dividir ambientes de los secretarios de justicia. Bien, a ver, siguiente, por favor. Ok, este sí es un tema novedoso totalmente que se ha dado a raíz de esta pandemia del COVID-19. Es un nuevo servicio que brinda el Poder Judicial y que está relacionado a las entrevistas con los magistrados. Generalmente, una de las labores que siempre ha tenido un abogado en el ejercicio de su labor, digamos, en un litigio judicial, es asistir constante y permanentemente a los juzgados para impulso, ¿no? No les hablo de una audiencia o de una diligencia específica, simplemente para impulsar sus procesos a través de entrevistas con los jueces. Es un tema que se ha venido dando en el quehacer judicial casi diario en los diferentes juzgados, ¿no? Y que en gran medida era lo que
colapsaba verdaderamente el ingreso a las sedes judiciales con la cantidad no solamente de abogados, sino de los propios litigantes que concurren masivamente a las distintas sedes del Poder Judicial para temas de impulso debido a la alta morosidad que hay en la atención de los escritos por parte de los jueces, ¿no? Entonces, nunca dio lugar a esto a que se virtualice este problema, que es un problema ya de mucho tiempo, nunca dio lugar a una iniciativa por parte del Poder Judicial hasta esta coyuntura de pandemia, básicamente por un tema de salud. Es así que hay esta opción para poder pedir entrevistas de impulso, entrevistas con los magistrados a través de un modo virtual, ¿no? Tanto la solicitud de una entrevista como la realización de la entrevista se hace por medio virtual. ¿Cómo hacemos para esto? Simplemente ingresamos a la página principal del Poder Judicial, con ustedes en Google Poder Judicial, y sobre la parte derecha de su pantalla le va a aparecer este aplicativo. El juez te escucha, ¿no? El juez te escucha, programa tu cita. Siguiente, por favor. Correcto. ¿Cómo agendo una cita? ¿No? Es un poco distinto si esta cita la está solicitando el abogado o la está solicitando el litigante, porque también es un derecho finalmente de ellos mismos de pedir esas entrevistas, ¿no? Entonces, una vez que estoy en la página y he entrado al aplicativo, que voy a encontrar sobre la parte superior derecha del portal, digamos, principal de la página del Poder Judicial, ¿correcto? Ingreso ahí y solamente, eso sí, por ahora, por lo menos, las especialidades sobre las cuales voy a poder solicitar una entrevista virtual es en materias civiles, constitucionales, familia, o sea, también comercial, entre otras especialidades. Y el tiempo máximo que se me va a permitir para la entrevista es de 5 minutos por cada cita. Siguiente, por favor. Bien, entonces una vez que he entrado al aplicativo me voy a encontrar con esta imagen. ¿Okay? Entonces acá me va a pedir mis datos de identidad personales y en el caso que el solicitante de esta entrevista virtual sea el propio abogado, tiene que ingresar su número de casilla electrónica. ¿Okay? En anteriores imágenes donde estaba esa imagen, donde está la mesa de partes virtuales, en esa imagen sobre la mano izquierda aparecía las casillas electrónicas. ¿Ven? Ese es un número también. Y lógicamente el abogado va a conocer su número de casilla, tiene que ingresar ese número de casilla para poder acceder a llenar luego los datos de la fecha y la hora que ahora vamos a ver. Y a qué juzgado corresponde, a qué expediente corresponde. Cuando son usuarios en general, digamos litigantes, y para esto, lógicamente, hablamos de algún usuario que tenga un proceso en el Poder Judicial. No va a haber manera que yo pueda tener éxito en una cita porque me va a pedir un número de expediente. ¿Okay? Y además, siempre el juez va a tener el cuidado, y su secretario, que el que esté solicitando la entrevista sea o bien el abogado que está acreditado en el expediente, o sea, el propio litigante, no otra cosa. ¿Ok? El siguiente, por favor. Ok, entonces, me va a ingresar a este menú, ¿ok? Y acá voy a poder tener la opción de ingresar los datos de mi expediente, ¿ok? Por eso va a ser necesario que se cuente con un número de expediente, porque si no tenemos un expediente no podría haber una cita. La cita únicamente es para impulso de los procesos judiciales que están a cargo de ese juzgado, y por lo tanto esa va a ser la única manera, y de ahí que el número, el ingreso del número de expediente es un dato obligatorio fuera de los datos personales, el número de casilla del abogado en caso fuese abogado, y el número del DNI si fuese el litigante, el propio litigante el que lo solicita. Siguiente, por favor. Correcto. Y finalmente me va a este paso número 4, donde voy a poder ingresar el horario que deseo la entrevista. Me va a facilitar en formatos de color si es que está disponible alguna hora, ¿correcto? Porque se entiende que están agendándose las entrevistas
y si es que a la hora que yo deseo una entrevista, la agenda del juez está copada, esa hora voy a tener que elegir otra opción que me permita su ingreso para que sea secuencial y no hayan problemas de cruces de entrevistas, cruces de horas que impidan la realización de las entrevistas. ¿Ok? Si la opción me sale en anaranjado, esa es una señal de que obviamente ese horario ya ha sido ocupado por otra persona y lógicamente esto se va a pedir solamente dentro de los horarios del despacho judicial, que son de lunes a viernes, entre 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Los días no laborales y feriados no van a ser considerados. No se ha precisado en esta solicitud de entrevistas, pero sí, lógicamente, yo voy a tener solamente la opción que está en verde que me va a guiar a qué horas puedo pedir, porque no puede ser indistintamente a cualquier hora. Generalmente, cuando las entrevistas han sido físicas presenciales antes de la pandemia, normalmente, y eso era a través de una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los abogados y las partes solamente podían acudir en las mañanas de 8:15 hasta las 9:15, y en las tardes solamente desde las 4:15 hasta las 4:25. ¿Ok? Esos son los horarios que básicamente son de disposición de los jueces, porque el resto del tiempo lo utilizan lógicamente en su realización de audiencias y atención del despacho. Siguiente, por favor. Correcto. En algunos casos las consultas van a ser respondidas incluso con antelación, pero básicamente cuando llegue la hora y el día de mi entrevista, ya previamente agendada, voy a tener que estar y voy a poder enlazar en una conferencia o en una entrevista directa con el magistrado, sin perjuicio de que antes inclusive de la fecha programada se me puede enviar una respuesta a un correo electrónico, que justamente es uno de los datos que se solicita al momento de pedir la cita. Siguiente, por favor. Acá. Finalmente, para concluir, ¿qué ventajas me ofrece este aplicativo? Realmente sí hay varias, porque como comentaba hace un momento, era común ver en determinadas sedes del Poder Judicial con horas de la mañana, que eran generalmente los horarios de atención presencial, que era la única forma de atención que ha habido hasta antes de la pandemia, donde los abogados y litigantes pues, concurrían muchas veces masivamente, haciendo colas engorrosas, para poder acceder a una entrevista por parte del juez. Para efectos de este aplicativo no hay un horario, para efectos de pedir la cita. Es decir, la cita yo la puedo pedir a cualquier hora, cualquier día de la semana, indistintamente. La realización de la entrevista, si está supeditada a la disponibilidad, en el mismo aplicativo me va a indicar qué horas, lógicamente, tiene el juez disponible para esa atención, ¿correcto? Pero sí, la cita queda claro que puede ser solicitada en cualquier momento. Como ha quedado dicho hace un momento, algunas consultas van a ser directamente atendidas en línea por el mismo magistrado o su asistente. Es una entrevista de modo virtual. Y en algunos casos vamos a recibir en nuestro correo electrónico alguna respuesta previa. Si es satisfactoria, puedo cancelar mi cita solicitada, o si considero que esa respuesta no ha sido satisfactoria, tendré que estar presente en mi cita. ¿Correcto? De alguna manera también contribuye a la modernización de la justicia y finalmente ahorramos tiempos y evitamos aglomeraciones. Básicamente ese es al final lo que en realidad tiene como finalidad este aplicativo, es evitar este tipo de aglomeraciones, porque realmente en las sedes de cada juzgado, lo más común era que los abogados y litigantes asistan para entrevistas con los jueces, más que por realización de las audiencias. ¿Okay? Y eso obviamente nos va a evitar a nosotros no solamente el tiempo del desplazamiento que tenemos que realizar de nuestras oficinas o domicilios al local de juzgado y el regreso, donde siempre ha sido un problema en el tráfico comercial. Y lógicamente, con ello también evitar los contagios ocasionados.
Bien, eso es en suma, digamos, lo que quería señalar en esta intervención y luego ya, no, lógicamente, las respuestas las preguntas que se pueden formular por parte de ustedes. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, doctor, si me permite. Sí, claro. La primera pregunta nos indica cuáles serían las causales de inadmisibilidad de escritos presentados de manera virtual. ¿Hay algunos ejemplos aparte de la firma digital? Eh, con las causales de inadmisibilidad no va a haber absolutamente ninguna variación, porque para que un juez declare la inadmisibilidad de una demanda o de cualquier escrito, necesariamente debe ceñirse a las causales que están expresamente señaladas, en este caso, una ley, que es el Código Procesal, ¿correcto? Civil o laboral, según corresponde. De manera que ahí no correspondería a una inadmisibilidad, sino que simplemente se entiende que si ya pasó, si he pasado los filtros de la presentación de mis escritos, significa que la presentación ha sido satisfactoria, y ahí no habría algo que observar. Básicamente, cuando ha sido una presentación de mi escrito por una firma gráfica, lo único que voy a tener que hacer es ir a ratificar. Ahora, si es escrito, de repente pues es una apelación que es un escrito con plazo y me ha faltado adjuntar un arancel, el juez me va a sacar una resolución declarando inadmisible ese recurso de apelación, porque o me faltó pagar la tasa judicial que no la pagué, o he pagado una tasa por un valor inferior a la cuantía de la pretensión. Pero esa será la razón. No, en realidad no va a ser un tema que esté vinculado a la presentación del escrito. Siguiente pregunta. Eh, ¿Quién se encarga de sacar copias de una demanda virtual a la otra parte? ¿El mismo Poder Judicial? De ser así, si es que lo hace mal, ¿qué se puede hacer? La presentación del escrito, cuando es por un medio virtual, y a manera de recomendación, va a tener que hacerse de la manera más nítida posible, porque esto es algo que sucede muchísimo, no solamente a través de medios virtuales, sino yo diría también muchísimo en medios físicos, ¿no? Muchas veces las partes presentan escritos o anexos donde es ilegible, es imposible poder leer con claridad el contenido, y para un tema judicial no puede presentarse un escrito de esa manera. Pero a veces resulta que el escrito ingresó al juzgado, y el juez perfectamente ahí está en una facultad de requerirle a la parte que presentó ese escrito la presentación de copias legibles, y esto pasa mucho. Si es por medio virtual, va a suceder lo mismo. Lo único que está cambiando es el medio de presentación, porque en uno y otro caso tenemos un mismo problema, que es un documento que está ilegible. Y el juez igualmente puede hacerle un requerimiento a esa parte que presentó ese escrito, que presente nuevamente los anexos que el juez le indicará que están ilegibles y sobre los cuales debe haber una subsanación. Pero de hecho, acá no va a haber mayor diferencia entre la forma virtual y la forma física, dado que se trata de un problema en común en los casos. Bien, nos preguntan también, ¿las entrevistas deben ser el juez o el secretario seguirá atendiendo? ¿Y qué pasa si me da una entrevista en 15 o 20 días? ¿Qué se puede hacer? ¿Habrá denuncias virtuales en la OCMA por ello? Ok, en realidad la entrevista debe ser con el juez, porque la resolución administrativa que ha sacado el Poder Judicial para la entrevista por parte de los abogados o de los litigantes es con el juez personalmente, no con el asistente. Y es más, esta resolución administrativa del Poder Judicial tiene que ver con la propia ley orgánica del Poder Judicial, que establece este derecho de los abogados, de entrevistas y de las partes de entrevistas con el magistrado. Siempre había una mala praxis en determinados juzgados, en el sentido que el juez encarga al secretario o a su asistente que atienda al público, a los abogados, al público en general, pero en realidad esto se ha venido haciendo, distorsionando el sentido de lo que es realmente la entrevista, ¿no?
No sé si con los medios virtuales pasa esto, pero esta mala praxis, no sé si se corrija con esta entrevista virtual, pero la entrevista se solicita al juez y debe realizarse con el propio juez. El asistente o el secretario siempre está para brindarle un apoyo, pero la entrevista debe realizarse con el mismo. Ahora, lógicamente que si me han programado una fecha, bueno, mucho va a depender de la agenda que se me haya señalado. Y en principio esa agenda que eventualmente puede estar una agenda ocupada, saturada y no hay opción pues que me lancen entrevistas 2, 3, 4, 5 días, no me parece que puede ser un motivo suficiente para ingresar una queja en la hoja, cuanto así si es que la entrevista no se realiza por un tema injustificado. O sea, vale decir que esa entrevista debería realizarse y la queja sí podría venir y tener un sustento si es que la entrevista no se realizó, ¿correcto? La mesa de partes electrónica de la OPAC también está implementada, pero ahí igualmente se necesitan los medios digitales por ahora, porque ese ámbito aún no ha sido, hemos considerado dentro de la presentación de escritos en forma masiva, como así pasa en los propios procesos judiciales. Correcto. Nos indican, nos consultan, doctor, hay cortes que están programando audiencias virtuales para julio. Hay algunas disposiciones sobre aspectos tecnológicos y sobre todo testigos, peritos y otros. Estas últimas están en proceso laboral. Sí, indudablemente. Es más, los medios virtuales de audiencias tampoco son una novedad en el Poder Judicial en el sentido de que ya en algunos juzgados, y inclusive esto se ha venido utilizando mucho en temas penales, donde hemos visto a través de medios de comunicación cómo en el caso de algunas personas que están purgando prisión y que tienen audiencias, cómo se realiza la audiencia por medio virtual a través de una conferencia virtual. Lo que sucede ahora es que debido al tema de la coyuntura que se está viviendo, se están usando más masivamente, pero ya hay una resolución del Poder Judicial que sí establece la facultad de los juzgados de realizar las audiencias en modo virtual. Así lo dice las resoluciones administrativas que han venido implementando este servicio de audiencias en forma virtual. Y es más, ¿no? Lo pone como solamente excepcional la realización de las audiencias presenciales. Por lo menos mientras dure el estado de emergencia, las audiencias deben realizarse por medios virtuales. La realidad de las cosas es que no está suficientemente implementada el soporte tecnológico y las facilidades, sobre todo si esas audiencias van a ocurrir personas que no son partes propiamente del proceso, como el caso de testigos o el caso de peritos, en cuyo caso, lógicamente, la conferencia, lógicamente, debe tener el debido cuidado que la notificación para unirse a la conferencia haya sido debidamente comunicada con la notificación suficiente a todos los que vayan a intervenir en esa audiencia. Pero sí, de hecho, es algo que se está viendo. En los procesos arbitrales, para presentar la demanda se envía un enlace que contiene la demanda y anexos, y la otra parte ya saca sus copias. ¿Este tipo de procedimiento se podrá aplicar en el Poder Judicial? Claro, indudablemente, cuando nos notifican una resolución a través del SINOE, que es la notificación electrónica, el destinatario, que es el abogado, el usuario de este servicio virtual, perfectamente puede imprimir y se desea formar un expediente físico. ¿Okay? Pero justamente lo que buscan estos medios digitales es evitar precisamente las impresiones y evitar el copamiento de espacios físicos, ¿no? Porque si tenemos, en el caso de los abogados, por ejemplo, eh, la costumbre, el hábito de imprimir las notificaciones que nos van llegando, justamente no es el sentido de la virtualización de este servicio, ¿no? Perfectamente eso podemos guardarlo también en archivos digitales, de manera que evitemos una impresión, pero desde luego si deseamos formar un expediente físico,
o imprimir cierta parte del expediente, indiscutiblemente se puede hacer. En el caso de los arbitrajes, más bien lo que está pasando es que las notificaciones sí se han estado haciendo, pero por medios de correos electrónicos. ¿Ven? Básicamente, cuando han sido notificaciones virtuales, han sido a través de envío de notificaciones por medios de correos electrónicos, pero no se ha utilizado una plataforma virtual o una mesa de partes electrónica, debido a que básicamente ha sido un tema que los propios árbitros, en coordinación con las partes, acuerdan que muchas de las notificaciones puedan ser a través de ese medio, y eso va a depender mucho ya de lo que en cada arbitraje se establece. Correcto, doctor. Nos preguntan, ¿el ingreso de escritos por mesa de partes virtual seguía del mismo horario de atención que en la presencial? ¿Qué sucede si hay un error en el acceso debido a la aglomeración de la red del Poder Judicial? ¿Se respeta el debido proceso para poder presentarlo al día siguiente? Si es al día siguiente, en realidad son los problemas que pueden presentar este tipo de situaciones, pero en principio lo que va a marcar la hora de presentación es cuando he iniciado la presentación escrita, ¿no? Las funciones judiciales son desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Si bien es cierto, para el servicio que hablamos en su momento, que es el servicio aplicativo de las entrevistas, puedo hacerlo pues a cualquier hora del día, sábados y domingos, inclusive, pero para la presentación de escritos, como esto tiene plazos, hay que respetar el plazo. Entonces, este servicio sí va a ser hasta las 4:30 de la tarde. Si he iniciado la presentación de escrito hasta antes de esa hora, se entiende que sí, ese escrito va a estar válidamente presentado dentro del horario. Porque muchas veces también pasa cuando el escrito es físico y estoy dentro de la sede judicial, han cerrado la puerta a 4:30, exacto, el cierre de los locales del Poder Judicial, pero adentro encontramos una gran cantidad de personas que todavía no han presentado sus escritos. Entonces, a todos ellos los atienden y a veces de esto se rebasa la hora, pero sí, de hecho, por lo menos cuando es por medio virtual, yo recomendaría que siempre se tome el cuidado y la precaución, como acá no hay cola, no hay aglomeración, que sobre todo si es un tema con plazo, tengamos el debido cuidado de preferible presentarlo, yo diría hasta un día antes, ¿no? Si es el mismo día y si es que no tengo un plazo, yo creo que no habría mayor inconveniente, pero si es con plazo, esa es la recomendación. Pero ¿qué pasa si estoy en mi último plazo y estoy justo 4:30? Si he iniciado mi procedimiento de ingreso, yo creo que no debería haber ningún tipo de inconveniente por eso. Pero no al día siguiente, porque el día siguiente estamos claros. Bien. Nos preguntan también, si quiero iniciar un proceso, también puedo presentar demandas y para ello ya está activado los servicios de conciliación extrajudicial como requisito procesal. No, ahorita los centros de conciliación justamente están en la espera de que el MINJU saque un protocolo están sé que el MINJU está justo a puertas de implementar el protocolo de funcionamiento de centros de conciliación, pero yo puedo ingresar una demanda, sí, pero siempre y cuando, o bien ya haya hecho mi conciliación extrajudicial, o bien sea sobre un tema que no es una materia conciliable. Es decir, no se me exige legalmente que para que mi demanda pueda ser admitida, la presentación del acta de conciliación. Pero si así me lo exige, sencillamente debería que esperar, porque ese es un requisito para que la demanda sea admitida, la realización de la audiencia de conciliación extrajudicial. Correcto. Y por la mesa de partes virtual del Poder Judicial es una plataforma nueva creada a raíz del COVID-19 o es un servicio poco conocido que ya se venía brindando desde hace tiempo, doctor. Ya es un tema, como comentaba hace un momento, es un tema que tiene una base legal que se dio en el año 2014. Luego no se implementó ese año, pero estimo que esto ya más o menos desde el 2015 aproximadamente ya viene funcionando. No es un tema novedoso a raíz del COVID-19, pero sí, obviamente,
hay una bastante y profusa labor administrativa por parte del Poder Judicial para que se implemente masivamente esta forma de presentación. No se está logrando al 100% porque inclusive algunas cortes como Callao, por ejemplo, lo que ha habilitado es un correo electrónico y han creado correos electrónicos por especialidades, ¿no? Casos civiles, casos penales, casos laborales, casos comerciales, casos constitucionales, ya han habilitado, en algunas cortes, como por ejemplo el caso de Callao, han habilitado correos electrónicos, ¿no? Y a través de ese correo electrónico puedo presentar. Bien. También ha salido acceso a entrevistas a vocales superiores y supremos en forma virtual. Sí, porque finalmente cuando decimos, pues, y según la ley de la carrera judicial, pues es el más letrado, juez especializado, juez superior y juez supremo. Lo que pasa es que ha quedado una denominación eh, muy arraigada con la ley orgánica del Poder Judicial, que a los jueces de grado de paz letrado y a los especializados los ha llamado jueces, y a los superiores y a los supremos los ha llamado vocales. Pero hoy la denominación que usa la ley de la carrera judicial es a todos jueces, y de manera que cuando se habla juez es indistintamente del grado, de manera que no veo inconveniente o dificultad en que si sean magistrados de grado de cortes de superiores o de supremos, también pueda solicitarse la entrevista, según la sanción de cada caso. Aparentemente no tenemos más preguntas. Vamos a esperar unos instantes más por si es que alguien tiene alguna duda adicional para poder elevársela al doctor Guillermo, que hoy está exponiendo lo referente al Poder Judicial Digital. Agradecemos nos escriban si tienen algunas dudas más. A ver, acá tenemos una pregunta, aparentemente es la última pregunta, doctor. Sí, ¿Se puede iniciar una demanda nueva desde cero vía digital? sí, si tengo mi DNI electrónico y el software, claramente, lo puedo ingresar. E inclusive, si es que no cuento con este mecanismo, pero es una demanda nueva, algunas cortes han implementado el servicio de presentación a través de correos electrónicos, pero en este caso, sí, como hemos dicho hace un momento, el presentante, el demandante, en este caso, y su abogado van a tener que acercarse a ratificar su firma. Pero sí, de hecho está dentro de los servicios digitales que algunas cortes están dando. Bien, Eso básicamente por tema de plazos también, ¿no? Porque si bien es cierto, en este momento todavía los plazos están suspendidos, pero en tanto se reanuden y queramos evitar cobros o obligaciones, se está brindando ese servicio, pero con cargo a una ratificación de los impuestos. bien. Aparentemente no tenemos más preguntas. Vamos a esperar unos instantes más. Si es que alguien tiene alguna consulta, por favor no deje de escribirnos. Aparentemente no tenemos más preguntas. No hay más preguntas, doctor Guillermo. Vamos a darle las gracias por su exposición. Ha sido de bastante ayuda conocer las nuevas disposiciones en el Poder Judicial respecto a esta digitalización
de sus procesos. Vamos a habilitar el audio del doctor Carlos. Tenemos una dificultad en el sistema. Doctor Guillermo, ha sido muy clara su exposición. Muchas gracias por habernos explicado el día de hoy el Poder Judicial Digital. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Si es que alguien tuviese alguna consulta adicional, nos puede escribir en nuestras redes sociales, que con gusto vamos a buscar atenderlos. Si es que nadie tiene alguna consulta más, les damos las gracias por haber participado en el foro en el día de hoy. Hoy hemos expuesto la gestión aduaneras digitales y el Poder Judicial digital también. Habiendo ya terminado las dos sesiones, les damos a todos las gracias por su participación. Muchas gracias también a los expositores. Los esperamos el día de mañana, que vamos a conversar acerca de el reinicio de las actividades económicas vendidas en la fase 2. Nuevamente, muchas gracias a los abogados expositores del día de hoy y a todos quienes han podido participar en esta sesión. Hasta el día de mañana y muy buenas noches.